¿Cómo lees? ¿Cómo estás interpretando las Sagradas Escrituras? ¿Sabes? Muchas veces nosotros acostumbramos a llevar nuestra mente, nuestras enseñanzas, nuestra vida a las Sagradas Escrituras. Y empezamos a comprender la Biblia como nosotros consideramos que está bien. Y eso realmente no es lo que quiere Dios. Eso realmente, Dios está esperando que tú puedas escuchar su voz. Pero para escuchar su voz hay que hacer silencio. Y para hacer silencio necesitamos escuchar la voz de aquel a quien Dios le dio autoridad de enseñarnos las Escrituras y la forma correcta de investigarlas. Y ese es Cristo Jesús. Ese es el tema que vamos a desarrollar ahorita, muchachos. Así es. Y no, mira, ahora que estamos hablando de eso, yo siento que lo que tú acabas de decir, tenemos que aprender a hacer silencio. Porque en muchas ocasiones, ¿cuántos de nosotros, mejor dicho, no nos apresuramos a dar nuestra propia palabra y no dejamos que Cristo concluya incluso con la enseñanza? O sea, ¿cuántas veces a veces Cristo dice algo y ya nosotros le damos la interpretación? Sí, claro, eso dice eso. Pero no, ya va, espérate, que probablemente Jesús está queriendo incluso enseñarte qué es lo que eso significa. Pero como tú te apresuraste a dar tu propia interpretación, Cristo Jesús dice, listo. No, y de hecho, Irra, en lo que estás mencionando, hay muchas partes en las Sagradas Escrituras donde vemos que cuando Jesús estaba hablando, no le permitían dar la verdad de forma, o más bien, él daba la verdad de forma inconclusa muchas veces. Imagínate. No, incluso, perdóname, Juan, porque a veces se le adelantaban y a veces Cristo Jesús quería decir algo y lo amenazaban incluso con apedrearlo. Cuando él no estaba ni siquiera diciendo eso. O sea, no lo dejaron terminar, le tocaba irse. O sea, lo callaron. Y un ejemplo también cuando Pilato tiene a Jesús delante y le dice, Jesús le dice, para dar testimonio de la verdad he venido ahora. Y Pilato le va a decir, ¿qué es la verdad? Y no le deja ni contestar a Jesús. Inmediatamente sale al pretorio y dice, no hallo ningún delito en él. Pero entonces vemos que tiene adelante a Cristo. Y déjenme decirles, pero si uno sabe y conoce a quién es el que tiene delante, lo que uno debe hacer por el silencio y si tengo el maestro de maestros, qué gozo, qué alegría poder escucharle solo a él. Esto me hace acordar del texto de la Biblia que dice que incluso aquel que en algunas ocasiones guarda silencio es tomado por prudente. Sabio. Por sabio. Esto me parece muy, muy interesante, muchachos, porque precisamente es lo que muchas veces no hacemos en la Biblia. Así es. Muchas veces leemos un texto y ya automáticamente de ese texto sacamos 1000 ideas, ¿cierto? Y no dejamos que sea Dios o que sea Cristo el que venga y nos enseñe. Ustedes se han dado cuenta que en los videos anteriores que hemos revisado, usamos muchas veces muchos textos, un texto tras de otro, solo para dejar claridad en un solo punto. Eso buscando ¿qué? Buscando precisamente que sea la misma Biblia la que interprete. Claro. ¿Y qué tal si hacemos eso ahora? Claro que sí, Alde, ¿no? Y te quería decir, Alde, que mira, partiendo de esa premisa, entonces cuando el hombre no hace silencio y no permite que sea Cristo quien da la explicación o quien dé la explicación, ¿qué pasa con el hombre? El hombre se confunde, saca su propia teoría y básicamente yerra, pues por decirlo así, en el texto, ¿sí? Lo malinterpreta porque no permite que Cristo esté hablando. Y eso es algo que vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, o sea, desde el mismo comienzo, desde el mismo Génesis hasta nuestros días, seguimos malinterpretando lo que Cristo nos dice. Claro, porque el hombre mismo imprime su percepción, su cosmovisión, viene cargado de un contexto cultural y finalmente se aventura a interpretar de acuerdo a su cosmovisión, y es por eso que ahí es donde es importante entender cómo vamos a las Sagradas Escrituras, y yo creo que es lo que vamos a leer en algunos textos durante este estudio. Claro. Sí, vamos a ir al libro de Lucas capítulo 10 a partir del versículo 25, y quiero que en la casa también vayan acompañándonos a nosotros. Lucas capítulo 10 a partir del versículo 25, dice que un intérprete de la ley estaba ahí, dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo. Entonces ahí vemos varias cositas para rescatar. Primero, que era un intérprete de la ley. O sea, no era cualquiera. Y era un hombre que incluso a los ojos de los que estaban ahí era reconocido como tal vez un digno de ser escuchado, de la palabra, digno de ser oído. Digno de ser escuchado, claro, por ejemplo. Que tiene la respuesta a él. Así es. Y entonces ahí hay que sopesar muchas cosas porque primero Jesús seguramente estaba sentado. Porque la mayoría de sus enseñanzas las dio como sentado. O sea, que cuando él se levanta como en una perspectiva diferente, en un contexto diferente de la que estaba el maestro. Y mira que cuando él se levanta con una intención. ¿Qué intención? Probar a Jesús, dice el texto allí. Entonces, Juanes, ¿qué podemos sacar de esa actitud del intérprete? No, y es tremendo porque una de las cosas que vamos a estar estudiando es que dice la Biblia, dice que el hombre natural
no percibe las cosas que le son del Espíritu porque le son locura. Así es. Porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Así que hay que ir con el espíritu correcto a la hora de ir a la Escritura, de acercarnos a Cristo. Pero este hombre se acerca con un espíritu totalmente contrario. Dice que para probarle, ¿ven? Y vemos que muchas veces hay muchos que van así al texto bíblico, ¿no? Claro, ¿no? Para apoyar sus propias ideas. Y me parece muy tremendo, Juan, porque mira que en muchas ocasiones nosotros a veces, y esto es lo que vamos a ver en estos versículos, qué tan limitadas es nuestra mente y son nuestros pensamientos. O sea, qué tan bárbaro es que de verdad Cristo quiere mostrarnos una perspectiva diametralmente opuesta a lo que nosotros creemos y cómo nosotros nos quedamos a veces con esas pequeñas cositas a las que estamos acostumbrados a pensar. Cuando Cristo quiere mostrarnos incluso lo que está más allá detrás de todo lo que nosotros a veces concebimos. O sea, Cristo quiere llevarnos a otras realidades. Sí, Más quiere allá llevarnos, del por telón, decirlo, al lugar santo, al lugar exacto. santísimo. Quiere llevarnos incluso a comprender las cosas celestiales. Pero nosotros somos tan cerrados a veces para escuchar la voz de Dios y tan duros de corazón que básicamente nos quedamos con nuestra propia interpretación. Entonces me parece muy interesante porque el texto que ya hemos incluso hecho mención muchas veces de eso, que como son Más más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, cuando nosotros creemos que nosotros hemos alcanzado algo, Cristo sigue estando 10.000 metros de altura por encima de nosotros. Así es. A veces, y entonces, ¿cómo a veces Dios? Y ahí es donde uno entiende que es muy importante guardar silencio, ¿no? No llegar queriendo tener La razón, porque la eso razón. nos pasa mucho, Juan. Así es. O sea, y a veces vemos incluso las cosas claras, nos muestran las cosas claras, pero nosotros seguimos queriendo imponer nuestra propia percepción. Tremendo. Y sigue diciendo el texto, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y mira que aquí hay un interés. Aquí hay un interés palpable y es la vida eterna. O sea, su propósito estaba dirigido a una ganancia, a Era un ganar que propósito, finalmente era un había propósito, interés. claro, era un propósito egoísta, porque la misma Biblia dice el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la halle por causa de mí, o el que la pierda por causa de mí, la hallará. Esto dice el texto bíblico. Entonces vemos cómo este hombre llega queriendo probar a Cristo, pero también llega con un motivo, una motivación que no es la correcta, porque en la medida que vayamos avanzando en los estudios, nos vamos a dar cuenta que la motivación correcta es nuestro Señor y Salvador Jesús, es el amor que él mismo despierta en nuestras vidas hacia Él. Ahora entiendo por qué era que Jesús le preguntaba o le respondía muchas veces con otra pregunta. Y aquí viene el mismo caso y le dice, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, ya lo que yo estoy percibiendo es que el maestro, sabio de sabios, inteligente sobre todo, ya entendía el corazón de ese hombre que venía ahí. Y él le dice, ya tú tienes la respuesta. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo está escrito? Dímelo tú. Eso te iba a decir, Alde, porque mira que podríamos cambiar incluso un poquito esta pregunta, pues, y prácticamente es como si Cristo le estuviera diciendo, ¿qué quieres escuchar tú? ¿Sí me entiendes? O sea, no es como que qué interpretas tú, sino qué es lo que quieres escuchar tú, porque realmente Jesús conoce nuestros corazones. Él sabía que independientemente de la respuesta que Cristo le diera, esa respuesta no iba a ser suficiente, porque Él era el intérprete de la ley. Se supone que Él era el que lo conocía todo. Así que muy probablemente, aunque Cristo le diera una respuesta, Él le iba a terminar tergiversando a su propio deseo. No, y de hecho es muy importante lo siguiente cuando dice, ¿cómo lees? Y esa pregunta es la que es el centro también del estudio que estamos haciendo. Y él le dice, ¿cómo lees? ¿Cómo lees tú? Entonces vemos que no es solamente qué leo, qué se está leyendo, sino cómo lo estoy leyendo. Y ahí es donde entramos de que es necesario el espíritu correcto para poder entender las Sagradas Escrituras. Cuando dice, ¿cómo lees? Ahorita hablaba con Israel y me decía que hay otra persona que dice, ¿cómo lo interpretas tú? O sea, ya había algo en el corazón de él que iba a bloquear por completo el mensaje que traía el maestro. Por eso él tiene que confrontarlo con decirle, ¿cómo lees? ¿Cómo lo estás interpretando tú? Y me parece súper interesante lo que está mencionando Israel ahí, que dice, ¿qué quieres escuchar tú? Sí, porque a veces nos pasa eso. Vamos a Cristo queriendo escuchar lo que está en nuestro corazón. Me da risa porque es que en conversaciones cotidianas nosotros hemos dicho siempre, tú en la Biblia encuentras permiso para todo. ¿Quieres tener 7 mujeres? Ahí vas a encontrar con qué sostenerlo. ¿no? ¿Quieres tener sustento para tomar licor y justificarlo? Lo vas a encontrar. ¿Quieres tener permiso para apedrear o matar a alguien? Y lo vas a encontrar. Entonces, por eso es que el maestro viene y le pregunta, ¿cómo lees? O sea, las respuestas de Jesús siempre, yo lo que estoy percibiendo acá es que esa respuesta de Jesús está confrontando la mente del intérprete de la ley. Así claro, es. ¿no? Y ahí surge entonces la pregunta, muchachos, porque si Cristo está diciendo cómo interpretas o cómo lees, porque debe haber una forma de interpretar correctamente.
Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros? Si mira que en estos días estaba revisando y ya hay actualmente, por ejemplo, más de 50.000 denominaciones distintas. Ya hay 50.000, por decirlo así, podemos decirlo, interpretaciones de la Biblia. Y Ese cada dato quien no me lo dice, sabía. Es una locura. y cada quien dice estar en la verdad. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en la verdad? ¿Cómo puedo interpretar de forma correcta? ¿Cuál sería entonces la base o el punto o el ancla en el que yo debo de partir y aferrarme para saber que mi interpretación si es válida o si está correcta? Eso es tremendo lo que estás diciendo porque precisamente, recuerdan los temas anteriores que estábamos revisando acerca de los pactos y decíamos que realmente nadie está exento de la bendición, de la promesa de Dios, sino que todo aquel que la comprende y la entiende, ese la podrá recibir. Entonces, si hay 50.000 religiones, viejo, y ninguna está exenta, entonces ¿quién tiene la verdad? Claro. Y entonces ahí es cuando yo digo, la verdad no es la mía, y la verdad no es la de una religión, la verdad es la de ¿quién? La de Cristo Jesús. Oye, es que ese mismo texto bíblico que acabamos de leer muestra la realidad. O sea, los intérpretes de la ley, cuál es el espíritu que los está motivando a responder las preguntas que hay en su corazón y responder las preguntas que tiene la gente Así a su es. alrededor, ¿ves? Pero él tiene aquel que sí es el intérprete delante de sí. Él tiene aquel que es el maestro y es nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver incluso cómo el mismo Jesús, estando presente, con algunos textos bíblicos que vamos a leer a continuación, él va a emitir unas palabras y la gente va a darle un significado totalmente opuesto cada al que él quiere Y si mostrar. hay 10 personas, Juan, 10 interpretaciones, ¿sí me Tremendo, entiendes? así Porque precisamente Cristo es el centro. Y si lo interpretas a tu forma, vas a tener tu propia interpretación. Bueno. Pero Cristo Jesús es como el punto medio, podríamos ¿Y decir. qué les parece si ponemos el primer ejemplo? Así es, vamos El a primer ver. ejemplo está en Juan, lo tenemos aquí en Juan capítulo 2, no Juan Esteban, sino Juan el libro de la Biblia, en Juan capítulo 2, aparece el versículo 19, y dice, respondió y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y ahí otra vez volvemos a lo mismo. Estaba Dios confrontando la mente del que estaba escuchando. Porque el que estaba escuchando sentía que necesitaba algo grande, algo así que pudiera demostrar de que el que estaba escuchando ahí era digno de ser oído Claro, por él. vale. De hecho, lo majestuoso para ellos era el templo. O sea, para ellos esa era la octava maravilla, por decirlo así, ¿sí? Así No, y seguro podríamos que sí decir- lo era. Y de hecho, incluso, o sea, mejor dicho, para ellos el templo era el eslogan de... Era el motivo del orgullo. la grandeza. era- orgullo. Aunque incluso dice que el primer templo fue con más... Gloria. Bueno, el segundo templo iba a ser con más gloria, pero ellos no entendieron precisamente... Incluso ahí vemos una mala interpretación de ellos. Porque ellos no entendían por qué este segundo templo iba a ser con más gloria, cuando el primero estaba adornado de cuantas cosas preciosas, aunque este templo todavía seguía teniendo mucha majestad, pero el primero dice que Era mucho más era majestuoso. muchísimo más. Pero la Biblia menciona que el segundo iba a ser con más gloria. ¿Y por ¿Sabes de razón? qué me hace acordar eso? Del metro de Medellín. Es como si yo llegara, por ejemplo, aquí en Medellín nos ufanamos del metro, ¿cierto? Amamos el metro. El metro es como una insignia de aquí de Medellín. Y yo decirte a ti, túmbame ese metro, que en 3 días te lo levante. Tremendo, ¿no? O sea, ahí se vio realmente confrontado lo que decía. Y mira lo que sigue Claro, y se diciendo. nos toca el orgullo, ¿sí? Claro, y mira lo que sigue diciendo el texto. Dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y tú en 3 días lo levantarás. Claro, y mira que precisamente lo que estamos hablando, o sea, cómo Jesús está tocando precisamente lo que más le puede doler a ellos, ¿sí me entiendes? Y ellos cuando sienten que Jesús le está tocando precisamente el punto que para ellos es lo más importante, cómo de una vez se ponen a la defensiva. Pero mira que lo que hacen es ponerse a la defensiva y no dejar que Cristo les interprete. Ya están dando su interpretación antes que Cristo mismo pueda explicarse. ¿Y qué Así puede hacer es. Cristo? Y el texto guardarse mismo los- va a dar la Lo aclaración. Va a interrumpieron. dar la aclaración Espera, allí. Juancho, porque es que creo que vayamos dando por esos punticos claros. Y mire, dice, lo interrumpieron. Ujú. O sea, lo que ustedes estaban mencionando ahorita. O sea, muchas veces no se deja que Dios hable. Así es. O sea, no se guarda silencio. Mira, ¿qué les tembló a ellos la boca para...? Yo creo que si ellos hubiesen guardado silencio 20 segundos más, Jesús le Entiende. dice, ¿sabes qué templo tienes que destruir? El tuyo, el del orgullo. Ajá. Tremendo. Seguro que se lo hubiese explicado. Pero yo me imagino que era Jesús. Qué bárbaro. Destruye tu templo. Y vea, yo me imagino ahí el anciano Sí, de esa iglesia se sacando el paró pecho ese y y se la- rasgó las vestiduras y dijo, opa, 46 años me ha tomado levantarte y tú vas a decir que en 3 días... O sea, No, y de hecho en la Biblia ahí en el versículo 21 va a ser la Incluso- aclaración. Por Incluso eso va a yo ser creo la que hasta por aclaración. amor a nosotros, Juan, porque ¿cuánto nosotros no leeríamos eso y seguiríamos pensando que incluso estaba Claro, hablando del templo claro, así es. real? Es que el problema de ellos en aquel tiempo es el mismo problema Así de es. hoy, es el mismo problema del ayer. O sea, el ser humano sigue siendo el mismo. Así es. Pero mire que por eso la Biblia va a hacer hincapié allí, va a dar la aclaración. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Entonces, si ellos hubiesen estado un poco en silencio y hubiesen ido con el espíritu correcto, ¿acaso no hubiesen encontrado claramente la explicación de lo que Jesús estaba tratando de decir a través de sus palabras? Pero vemos como inmediatamente una actitud carnal, porque fue una actitud violenta la que tuvieron ahora para con Cristo. ¿ven? Se cerraron. Entonces, este es un ejemplo y pudiéramos Claro, vamos a seguir hay varios. Y Sí, precisamente sí, para que vamos a este punto pueda quedar bastante claro. Así es. Vamos al libro de Lucas, Lucas capítulo 12, a partir del versículo 49. Nos gustaría que ustedes en casa vayan comprobando estos textos con nosotros. Si tienen otras versiones, incluso todavía más enriquecedor. Si hay una opinión, ya saben, abajo en la cajita de comentarios lo pueden dejar o alguna pregunta. Lucas 12, 49 dice, fuego vine a echar en la tierra. Dice, fuego vine a echar en la tierra. Y hace una pregunta, ¿y qué quiero? Sí, ya se ha encendido. Ahora, cuando yo me encuentro... Este es tremendo. Ese texto es tremendo porque, Demasiado. o sea, yo a Jesús no lo vi nunca por ahí por las calles de Con un Jerusalén. mechero. Con un lanzallamas, pero O inmediatamente... pirómano, encendiendo cosas por allí. Este ya está muy Carlos Duty ya. Pero Total. entonces uno inmediatamente lee este versículo bíblico y mi mente natural va a imaginarse esto, ¿ve? Así es. Pero Jesús nunca hizo esto. Claro. Entonces, ¿de qué clase de fuego estaba hablando entonces No, Cristo? y yo me hago una pregunta porque dice que vine a echar fuego en la tierra y hace una pregunta y dice, ¿y qué quiero si ya está Ya se ha encendido? así es. O sea, ¿cómo así que vienes a echar fuego sobre más fuego? O sea, No. ya había más fuego. Y yo me imagino O sea, a los discípulos Alde de pronto mirando para los lados. Ah, ver no, de a mí qué Jesús parte me estaba sale la con fogata eso. por ahí encendida, ¿sí me A mí entiendes? Jesús me sale con eso y... No, ahora uno entiende por qué está en el libro de Lucas, el capítulo 9, porque cuando Jesús llega a la aldea, los samaritanos, si no lo reciben bien, entonces porque ahora los discípulos vienen y dicen, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo? Y los Porque consuma a todos. porque ya Jesús había dicho, fuego vine a echar a la tierra, Literal. tremendo, ¿no? Claro, ellos todavía siguen teniendo esa percepción. Así es. Pero llega Jesús y los mira y los reprende y le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Ves? Qué o sea, bárbaro. las palabras de Y Cristo mira lo que hemos con el estado hablando, el espíritu, espíritu incorrecto. incorrecto. Qué Así es. bárbaro, Juancho. Sí, exactamente. Sí, no, total. Y es lo que, o sea, lo que te estoy diciendo. Mira que allí podemos ver palabras que nosotros conocemos. Fuego. O sea, para mí, ¿qué es el fuego? El fuego básicamente es la llama, con lo que yo quemo cosas. Pero ¿qué estaba intentando decir Cristo allí? Tremendo. ¿Y qué estaban interpretando entonces los discípulos? Vemos entonces dos cosas diferentes, porque como decían ustedes ahorita, no puede estar hablando de un fuego literal, porque ¿en qué momento durante todo el ministerio o en todos los relatos de los evangelios vemos a Cristo encendiendo fuego? En ningún momento encendió fuego. Entonces estas palabras no pueden estarse refiriendo a un fuego literal. Tiene que haber algo más allá. Así es. De hecho, el Y apóstol mira lo que Pablo... dice. Ah, bueno, mientras tú vas buscando el versículo ahí, Juan. Listo, dale. Mira lo que sigue diciendo. Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Versículo 51. ¿Piensas que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, sino No. disensión. No, sino disensión. Total. Ahora, vemos, hablando en relación a esto, a este texto en Romanos el capítulo 12, se nos va a hablar de que si tu enemigo te pide pan, dale de comer. Y si te pide agua, dale de beber. Y ahí están las palabras que estaba leyendo ahorita, justamente. O sea, cualquiera que lee eso está diciendo, ¿piensas que vine a traer paz? No, si no vine a traer antes disensión. ¿Y cómo yo es no, que ahora y yo no Cristo nos entiendo cómo confronta? está diciendo eso si nosotros en el ministerio de Jesús nunca vimos algo contrario a la paz. Claro, lo que está O diciendo sea, ahorita no Juan, vimos nada contrario a la paz. antes vienen a presentarles una perspectiva completamente distinta. Así es. Y lo leo, Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Ven? Entonces vemos como tomando este texto bíblico y ahora entendemos qué son esas ascuas de fuego. Vemos que él sí vino a echar fuego a la tierra. Porque ¿qué hacía con su enemigo? Le daba pan. ¿Qué hacía con su enemigo? Le daba agua, le daba de beber. ¿Ves? Porque la Biblia dice que todos hemos sido enemigos. Y dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con su muerte, ¿cuánto más seremos salvos por su vida? Entonces Él viene a reconciliarnos, pero como mostrando el amor de su Padre. Y eso en la Biblia precisamente lo define como ese fuego, como el amor de Dios. El mismo libro de Cantares 8:6, hablando del amor, dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo aguarán los ríos. ¿Ven? Entonces, en ese orden de ideas, ahora entendiendo fuego, ya sabemos qué clase de fuego fue el que vino a echar Jesús, que de hecho pudiéramos hablar más en relación a este concepto, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Pero sí me gustaría leer un texto que ustedes conocen muchísimo y está en Cantares, en el libro de Cantares, porque es que cuando dice fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya está encendido? Ahí está hablando de dos tipos de fuego. Viene a echar un fuego, pero ya por acá está encendido el asunto. Está realmente hablando de eso. Ahora, después dice que no vino a traer paz. Perdón, que no vino a traer paz. Y cuando todo el ministerio de él ha sido sobre la paz. Ahora está diciendo que tenemos que amar a los enemigos.
¿cierto? Y está diciendo que tenemos que dar buenas dádivas a los enemigos. ¿A qué se les parece esto? Esto me parece mucho a mí a lo que está en el libro de Cantares. Y dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Dice, porque fuerte como la muerte es ¿qué? El amor. Y duro como el Seol de los cielos. Dice, Los celos. Seol de los celos. Y dice, sus brasas son brasas ¿de qué? De fuego. Ya que está haciendo elocuencia aquí este capítulo. Está haciendo elocuencia al amor. Está haciendo elocuencia al amor. Dice, sus brasas son brasas de fuego, potente llama. Dice, las muchas aguas no podrán apagar ¿qué? El amor. El amor. Entonces, aquí está haciendo elocuencia realmente que son el fuego de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios. Entonces, cuando dice que fuego vino a traer sobre la tierra, ¿qué fue lo que vino a traer? Amor. De Amor. hecho, Vino a traer amor. Fue un ministerio completamente de amor. No, mira, Juan, porque mira que, o sea, incluso podríamos interpretarlo de esta forma, podríamos verlo también de otra forma, porque mira que por lo menos cuando los discípulos, cuando Cristo ya había muerto, había resucitado, dice que iban de camino a Emaús. Y me gusta como lo dice esta versión, que es la versión de la traducción del lenguaje actual, aunque otras también dicen como que lo hablan de una forma parecida. Pero mira que cuando ellos estaban hablando con Cristo, dice lo siguiente, los 12 dijeron, no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos que un fuego ardía en nuestros corazones. tremendo. Mira cómo lo está hablando, mira Así cómo lo es. están expresando. Entonces, ¿por qué no podríamos interpretar la palabra de Cristo de esta manera? Cristo vino a encender un fuego en cada una de las personas, de los corazones que estaban apagados. Como esa emoción que estos mismos discípulos estaban sintiendo no podían sentirse con las palabras de Cristo. Y muchos de ellos incluso lo interpretan y muchos de ellos lo dicen porque dicen, este hombre no nos habla como nos hablan muchos de los escribas ni de los fariseos. Nos habla con una autoridad, ¿sí? Nos habla con propiedad, como quien tiene autoridad. Así es, y aunque es mucho más amplio el tema del Claro. fuego, porque vemos también que esto experimentan aquellos que han despreciado la gracia y la misericordia en contraste con el amor de Dios dado, y ellos lo han despreciado y finalmente representa también una agonía en su corazón, que esto lo vamos a exponer mucho más adelante, pero vemos cómo ellos inmediatamente pudieron haber pensado de que Dios venía a fuego destruir, porque la Biblia dice, he aquí os envío al profeta Elías, dice el libro de Malaquías, antes de que venga el día grande del Señor, grande y terrible. Ellos pensaban que Dios venía a destruir a los impíos, que Jesús venía a eso. Claro, yo creo que esas palabras fueron alicientes para ellos. O sea, ellos Exactamente. escucharon ellos eso y dijeron, aquí viene con No, el fuego. Ese es el fuego que necesitamos. ¿Sabes qué es lo que está mostrando? Esto es un espejo. Está Un mostrando un espejo, así espejo. Está mostrando cómo la forma en la que el hombre está acostumbrado a ver las cosas, la guerra, el actuar, las manifestaciones de Dios, la refleja en las enseñanzas de Dios. O sea, el hombre está reflejando lo que hay en su corazón. Entonces, cuando viene Cristo y le menciona algo, él enseguida coge su espejo, su reflejo y lo establece en la imagen de Cristo. Así es. Y de esa manera es como se está interpretando la Sagrada Escritura. Y probablemente nosotros hoy en día podríamos estar haciendo lo mismo. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Por eso el primer versículo con el que arrancamos. ¿Cómo lees? ¿Cómo estás interpretando? ¿Estás interpretando realmente lo que dice la Escritura o estás interpretando lo que tú crees que dice la Escritura? Y eso es una línea muy delgadita. Oye, de hecho, hay un texto. Y hablando de eso, me gustaría acompañar con un texto bíblico lo que acaba de mencionar Alde. Y mire lo que dice el verso 21 de Santiago, el capítulo 1, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, Espérate ahí, la Juancho. cual puede salvar vuestras almas. Déjalo hasta ahí un momentico. Mira que dice desechando toda inmundicia y malicia que hay ¿dónde? En el corazón. En el corazón. O sea que al momento de Ir a la palabra. ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Así es. Soltar el orgullo, por eso hay que soltar ir el conocimiento que creo que tengo. por eso hay que ir con el espíritu correcto, lo que hemos venido haciendo Con hincapié. humildad. Así es, versículo 22. Y dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice, porque si alguno es hacedor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Vemos que aquí se está hablando de hombres que cuando van a la palabra, en vez de contemplar a Dios a través de la palabra, se contemplan Miran a sí ¿qué? mismos. A sí mismos. Bueno, para un momentico antes de que vayas a leer la otra parte porque es súper importante aclarar algo. Mis hermanos, muchas veces la transformación no ocurre en la mente del ser humano es porque seguimos interpretando la Biblia a nuestra manera. Cuando nosotros empezamos a ver la Biblia con claridad y desde el lente correcto, que es el lente de Cristo como el intérprete de la Biblia, naturalmente nuestra vida va a empezar a operar un cambio. O sea, va a empezar a verse un cambio. Y eso va a ser algo que de una u otra manera va a ser notorio. ¿Por qué? Porque vas a dejar de tener el espejo tuyo y vas a empezar a ver el espejo de Cristo. No, y el mismo versículo 24 va a hacer mención de lo que acaba de decir Alde. Dice, porque el que se considera a sí mismo y se va, dice
y se va y luego se olvida de cómo era. O sea, en pocas palabras, al considerarse a sí mismo, se va de la lectura y sigue siendo como era porque finalmente no hay transformación. Claro, porque se vio a sí mismo. Exactamente. Sigue siendo, o sea, estás viendo lo mismo que ya eres. ¿Cómo va a haber una transformación si no tienes algo más elevado para ver? Somos Exacto. transformados cuando vemos algo que está por encima de lo que ya somos nosotros. Pero si nos seguimos viendo nosotros, nos vamos tal cual llegamos. Así es. Bueno, veamos otro ejemplo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, a partir del verso 34. Mateo, capítulo 10. Y inicia diciendo, no crean que he venido a traer paz a la tierra. Lo mismo que estábamos revisando Ese hace texto unos es tremendo. segundos. Sino, no vine a traer paz, sino que Espada. Y esto me parece tremendo porque esto de una vez me lleva a Juanes al momento en que capturan a Jesús. No, y yo creo, Alde, que ahí los fariseos, los saduceos, los Se alegraron. discípulos dijeron, Los celotes. los Lo celotes, tenemos. este era, ahora sí. Yo creo que si estaban decepcionados hasta ese momento, cuando escucharon esto, que Cristo les estaba dando lo que ellos querían escuchar. Así es. ¿sí? Y mira que lo que estaba precisamente Oye, en su corazón. Esto es lo que acaba de decir Israel, hermano. Cristo les dio lo que ellos querían escuchar. Muchas veces nosotros, oye, vamos a la Biblia esperando oír lo que queremos oír. Así es. Totalmente. Esto es tremendo. Y claro, ¿no? Y ahí tenemos, o sea, no vine a traer paz sino espada. Esto es clarísimo. ¿De qué más forma se puede entender? ¿Sí me No, y entiendes? se vio a Jesús trayendo espada. No, pero ahí nunca vi a Jesús con una espada. No, de hecho, Exactamente, hablando del evento que hiciste mención cuando fueron a capturar a le Jesús. echaron la orejita a Malco. Claro, viene Pedro y No, y ahí Pedro- tenemos los textos, y ahí siguen. Ah, ok, vamos a leerlo, vamos a leer el siguiente texto entonces. Está en Mateo 26, 52. Y dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Entonces uno pudiera decir, bueno, Se ¿cómo está es? contradiciendo el mismo Jesús. Claro, hay una dicotomía allí, porque ¿cómo es que va a decir no aparentemente? Porque Vino a es traer aparente, espada. porque recordemos que la palabra de Dios es consistente, porque es inspirada, Y es ¿ves? veraz. Entonces, pero aparentemente hay una dicotomía porque dice, no he venido a traer paz sino espada. Así es. Y ahora viene Jesús y dice que todo el que a espada hiere, Claro, a espada porque también morirá. ¿qué pasa en ese momento, Juan? Que Pedro saca su espada y hiere al soldado, porque mira que incluso antes, momentos antes que le había dicho Cristo a los discípulos, o sea, ustedes que tienen, vendan todo lo que tienen y consíganse espada, compren espada. Y que llegan los discípulos y les dicen, ellos les dicen, Señor, aquí tenemos, Dos espadas. De Tenemos hecho, dos vamos a espadas. leerlo también. claro que sí, Está en Lucas 22, 38. Dice allí, los discípulos dijeron, Señor, aquí tenemos dos espadas. Y él les contestó, ustedes no me entienden, pero ya no hablemos más de y en esto. otras versiones dice Juan, Basta. basta, o es suficiente. ¿Y qué podemos interpretar nosotros? ¿O qué pueden interpretar los discípulos? Ah, con estas dos espaditas, basta. No, y de hecho, es lo que naturalmente Interpretamos. el mundo incluso hoy día. cristiano hoy día, cuando lee el texto y Jesús dice, vayan y consigan espada, Jesús, les dicen ellos, aquí tenemos dos. Y ellos dicen, Y Jesús dice, basta. O sea, y Eso el me mundo, recuerda. el mundo cristiano que dice hoy que Jesús les está diciendo, no, con esas dos espadas es claro, suficiente, con esas dos espadas y eso me basta. recuerda, Juana, al momento en el que Cristo multiplica los peces y los panes, porque mira que cuando está en ese momento, ¿qué le traen ellos a Jesús? Señor, tenemos 2 peces y 5 Con panes. panes. Ah, bueno, Jesús dijo, con esto es suficiente, vamos y multipliquemos. Así que ellos dirían, Señor, nosotros lo que tenemos espadas. que hacer es traerte algo. Tenemos la espada. Y Jesús les dijo, basta, o suficiente. Ellos dijeron, bueno, ya Cristo se encarga de lo demás. De Él multiplicarlas. seguramente multiplica este poco de espadas acá. Esto me recuerda mucho varios eventos que tuvo Jesús, en las cuales incluso hubo una en la que llamó a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y ahorita hablábamos precisamente cuando Esteban hacía mención sobre el espíritu con el cual nosotros vamos a la Escritura. Así es. Ujú. Eso es lo que estaba pasando ahí. ¿Quién es la palabra? Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es la Escritura. Cristo se les estaba revelando a ellos y ellos en vez de entender las palabras de Cristo estaban viendo en un espejo lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Guerra, Así contienda, es. egoísmo, lucha, guerra. Todo o sea, obras de la carne. todo obras y de la las obras carne. de la carne es el hombre natural, el que no percibe las Somos cosas que le son del nosotros. espíritu. Somos Así es. nosotros, ¿vale? O sea, a mí hoy en día vienen a llevárseme a Jesús y tenemos que Sacamos la darnos. espada. O sea, es la Claro. realidad. Y mira, ¿vale? y mira qué O sea, tremendo que cuando Jesús va a nacer ahí en Belén, dice que se aparecen los ángeles en las colinas a los pastores. ¿Y qué dice los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, ¿no? No, y es tremendo. Esto también me hace recordar el evento cuando iba Jesús de camino a Jerusalén y manda a unos discípulos a que vayan a una aldea y en esa aldea no lo reciben. Y vienen los discípulos llenos así de orgullo, como que aquí vamos con el chacho, este nos va a dar poder para hacer lo que nosotros queremos. Jesús, ¿será que podemos hacer que descienda fuego del cielo como dice Elías y los consuma? Ujú. Y viene, dice que Jesús se entristeció. Y viene y le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, llevan tanto tiempo conmigo y no me conocen. Así O sea, es. ¿cuántas veces les Sí. expresó eso? Y muchas veces podemos llevar años
años en el mundo cristiano, años en una religión, Con el espíritu años en una incorrecto. iglesia, con el espíritu incorrecto, interpretando la Biblia A nuestra manera. manera. Pero no, Tremendo. mira de que, o sea, eso que está diciendo ahí valía la pena recordarlo una vez más, porque cuando Cristo Jesús estaba allí, que estaba, o sea, lo que tú mencionabas incluso antes en el inicio del video, que cuando nosotros tenemos una percepción y queremos darle una validez con las palabras de Cristo, con la palabra de la Biblia, podemos hacerlo, podemos apoyarlo. Y los discípulos podían apoyarlo porque Así habían es. escuchado, fuego vino a traer la tierra, yo no vine a traer sino espada, compren espadas, o sea, parecía que estaban apoyando sus ideas. Pero cuando se confrontan ahora con el momento de la verdad, como ellos no habían dejado que Cristo fuera el que les interpretara la palabra, ahora ellos se siguen aferrados a lo que ellos, como leías el versículo de Santiago, el hombre natural es como que ve su propio rostro en un espejo al ir a la ley o a la palabra, y le estaba pasando lo mismo a ellos no habían cambiado, pero porque no estaban mirando a Cristo. Eran oidores Es olvidadizos. Es oidores importante lo que está olvidadizos. diciendo Israel Irra, porque pasa algo, es que cuando Jesús dice mejor dicho, que uno de los mejores de todos los tiempos había sido Juan el Bautista. Y cuando él habla de Juan el Bautista, lo habla de una manera muy elocuente. Y dice que Juan el Bautista todavía no comprendía el ministerio para el cual... Más adelantico. Lo vamos a ver más adelantico. Está más adelante. Ah, bueno, Sí, igual voy a hacer mencioncita aquí. O sea, cuando Juan el Bautista no había percibido realmente bien. Y una muestra, porque era todo lo que iba a mencionar, una muestra de eso son los discípulos. Los discípulos, ¿a quién le habían aprendido? A Juan el Bautista. O sea, ellos habían escuchado las enseñanzas de Juan el Bautista. De hecho, varios de sus Y discípulos quiere decir venían de que Juan. ellos en su corazón todavía guardaban la esperanza de que en algún momento se llegara a levantar Cristo para hacer posesión del reino por la fuerza. Claro. Y ellos dijeron, se llegó el día. Así es. O sea, No, y para yo ellos, me los imagino en ese momento ellos diciendo, no, se llegó literalmente el día. ese era el se momento. llegó el día. Si había momento para ellos, era ese, Alde. Era ese. Y mira cómo Cristo tiene que prácticamente aclarar las cosas ya de una forma tan drástica que Él les dice, o sea, ¿ustedes creen que si no fuera por... Bueno, mejor dicho, ¿cómo es que no se acuerdan ustedes de que yo multipliqué los panes, los peces, que calmé la tempestad, que sané ciegos, ¿sí? Que curé cojos, que sané leprosos, que resucité muertos? Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo no voy a ser capaz de hacer o de defenderme? Incluso Él les dice ya más de una forma más directa, ¿cómo ustedes piensan que si yo en este momento no quisiera, le dijera a mi padre que mandé una legión de ángeles, no la mandaría? Así Oye, es. y acabaría con todo eso. Si ese fuera mi pensamiento y si esa fuera la forma de obrar del reino de mi padre, pero en el reino de los cielos no es así. Así ¿sí? es. Y Si mi mira, reino fuera de este mundo, dijo Jesús, mis mis siervos servidores pelearían. Y vemos que en este mundo ellos inmediatamente oían la palabra espada, la veían como un instrumento para contender, luchar, pelear. Oían la palabra fuego, la veían como un elemento, un instrumento para destruir, Para matar. destruir. ¿Ven? Ujú. Pero vemos que en la Biblia, por ejemplo en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 21, se nos dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces vemos aquí que se está hablando de la espada como ¿qué? La palabra, ¿ven? La palabra. La sí, espada como de la hecho, hay palabra. otro versículo que dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Así es, el apóstol Pablo en el libro hebreo dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. No solo eso, sino que también dice que las palabras de Dios en Jeremías también son como fuego, hablando del ejemplo que veíamos también anteriormente. Ujú. Pero entonces, como el hombre le va a dar un matiz de acuerdo a lo que hay en su mente, lo que hay en Así su es. corazón. Y de hecho eso lo vemos, o sea, Juan, porque hablando de los mandamientos hoy en día, bueno, sabemos y por lo que ya hemos estudiado, que los mandamientos es más bien una muestra de la problemática que es el ser humano. Así que uno de los mandamientos que nos dice, No no matarás. matarás. ¿Qué hay en nuestro corazón? En nuestro Muerte. corazón hay asesinato. Yo quiero ver eso. Enojo. Entonces, hablando en relación a lo del evento particular que estábamos allí con lo de Pedro, viene antes, Pedro dice, si hay un momento en el cual puedo sacar la espada, Es ahora. es ahora para defender a mi maestro. ¿Qué momento puede ser más digno que poder sacar la espada? Y llega Pedro y saca la espada, le corta la oreja a Malco, pero Jesús en ese momento, ¿qué hace? Se suelta, porque ya le habían amarrado. Jesús no resistió. Ahorita veo una imagen que decía, Él no resistió por amor a ti. No resistió por amor a mí. Y el Espíritu de Dios es ese, un espíritu en el cual es un espíritu que no busca lo suyo. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que el amor no busca lo suyo propio. Y allí donde hay resistencia, allí donde hay lucha, donde hay guerra, es una búsqueda de lo propio. ¿Ven? Así es. Pero entonces Jesús no resiste y en ese momento Él se suelta las manos, ahora sí, pero ¿para sanar a quién? A Malco. Ese es el espíritu, mi hermano. O sea, ese es el espíritu. Le pone la oreja a Malco y nuevamente extiende sus manos para dejarse arrestar. ¿Ven? Claro, todo. Finalmente le dice a Pedro, guarda tu espada. ¿Qué le dice? Guarda tu espada. Y en ese momento también menciona la palabra basta, que de hecho el ejemplo está allí en el texto para que lo leamos.
Quiero que leamos esos tres textos. Dice ahí en el libro de Lucas capítulo 22, el versículo 51, dice, respondiendo Jesús dijo, deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo, lo sanó. Y en el texto que habíamos leído anterior, cuando dijeron la espada, ¿quién también aquí había dicho? Basta. Y lo que está diciendo es, basta ya de ese sistema de pensamiento, donde hay fuerza, donde hay violencia. Basta ya de intentar que mi obra avance a través de los principios de los reinos de este mundo. Ese era el basta de Cristo. Bueno, yo creo que ahí ya podemos entender con estos ejemplos. Vamos a revisar otros ejemplos más en otros videos, pero ya ahí podemos entender con estos ejemplos de que el obrar de Cristo está muy lejos de lo que es la mente humana. O sea, el reino de Dios está muy por encima de lo que nosotros hoy percibimos como correcto. Está muy por encima de lo que del nivel de amor en el cual estamos establecidos ahora mismo. Así que yo creo que la enseñanza más grande que podemos extraer de todo esto es que siempre que se pensó contrario a las enseñanzas de Jesús, estábamos completamente errados. Y vemos de que Cristo, en todos los versículos que hemos revisado, fue a restaurar ¿qué? Nuestra vida, nuestro corazón, y a traernos ¿qué? Paz. Amén. No espada, a traernos paz, no guerra, a traernos paz, no un fuego consumidor, sino un fuego que enciende una llama, que es la llama del amor. Dios te bendiga. Y recuerda, ¿cómo lees?